Vamos a hablar en esta ocasión de un tema muy importante, un instrumento societario que ayuda a regular de mejor manera y más puntual las relaciones entre los accionistas. Y me refiero a los pactos de accionistas en las sociedades anónimas. Así que no te despegues, que comenzamos. Bien, bienvenido a tu programa Consejero Empresarial. Tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Como te anticipaba en la pequeña sinopsis de lo que vamos a ver el día de hoy con nuestro invitado, vamos a hablar de los pactos de accionistas en sociedades anónimas. Y para eso pues, tengo un experto, alguien que admiro mucho, fue mi alumno en la Universidad Panamericana y pues hoy gozo de ser su socio. Y pues aparte de la calidad humana que tiene, pues siempre le he admirado. Pues bien, José Carlos Delgado. Muchas gracias, mi querido Adrián. Carnalito. Gracias por las palabras tan acogedoras. Muchísimas gracias. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Así es. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con semejante personalidad. Entonces, encantadísimo de estar aquí. Acepto el guayabazo. Bien, vamos a empezar con esto, José Carlos, de esta manera. Esta es una secuencia de 3 videos para explicar 3 pactos particulares que nos va a venir a explicar José Carlos, pero vamos a hacer un preámbulo en este primero sobre el instrumento donde vamos a montar esto, uno muy particular que es el pacto de accionistas. Aquí, José Carlos, ¿qué es? Porque de repente en clase, oye, ¿qué son? Porque uno nos habla normal, nosotros sabemos que son instrumentos, pero ¿qué características tienen? Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, vámonos de lo general a lo particular. Las sociedades, dentro de la teoría más aceptada, por lo menos en la legislación mexicana, es que se tratan de contratos. El acto constitutivo de una sociedad, en este caso una sociedad mercantil, implica una celebración de un contrato de naturaleza asociativa. Y este contrato, que se contiene en el acta constitutiva y que sus clausulados se le conoce como estatuto o estatutos, es el acto jurídico en el cual los socios, pues en expresión de esa autonomía de la voluntad que tienen, deciden establecer los términos y condiciones que va a regir a esa sociedad o esa asociación. Asociación viéndolo desde un punto de vista genérico, ¿no? Como un contrato asociativo. Entonces, cuando hablamos de contratos entre accionistas o contratos societarios, pues nos vamos a que hay de diferentes tipos. Están los pactos estatutarios, que es este contrato constitutivo o asociativo del que estoy hablando. Se les llama así porque están contenidos en los estatutos. Tienen una naturaleza pública porque a final de cuentas al inscribirse, al constar en un instrumento público y todo, pues pueden ser de consulta pública algunos de estos acuerdos, ¿no? Y los otros pactos o acuerdos entre accionistas o entre socios se le conoce como pactos parasociales, es decir, en contraposición a los pactos estatutarios que están en esta acta constitutiva o en reformas posteriores. Los pactos entre accionistas o parasociales ya tienen una naturaleza fuera de estatutos, una naturaleza más privada o más particular, que no está sujeto a registro necesariamente, o más bien excepcionalmente se registrarían y la regla general es que no se registran, y pues nacen con una necesidad de establecer ciertas reglas que a lo mejor solo queremos que a ciertos accionistas nos afecten. Por ejemplo, a lo mejor somos 5 accionistas, pero tú y yo, Adrián, queremos llegar a ciertos acuerdos, nada más entre nosotros, que tienen que ver con esa naturaleza o característica de accionistas que somos. Y bueno, pues como no es con todos, pues no están en estatutos, es algo más privado, particular entre nosotros. Ahí tú y yo tenemos un acuerdo, una sindicación, tú y yo vamos a votar una transformación societaria en un sentido, y incumplo cuando se lleva a cabo la asamblea en este acuerdo tuyo y mío. ¿Tiene o puede afectar la decisión en la asamblea? Esa es una muy muy buena pregunta, y le diste en el clavo en uno de las no diría desventajas, más bien uno de los aspectos a cuidar en los pactos parasociales. Nos dice el artículo 198
de la Ley General de Sociedades Mercantiles que prevé, ¿no?, estos pactos, que fue, como paréntesis, ¿no?, fue un copy-paste del 16, si no me equivoco, de la Ley del Mercado de Valores de la SAPI, tal cual agarraron y copiaron y pegaron, ¿no?, en la reforma que hubo en 2014. En 2014, exactamente. Y este artículo nos dice que estos pactos no sean oponibles a la sociedad, salvo por resolución judicial. Primero, entender que oponibilidad no significa que no sean válidos, simplemente la sociedad no está obligada a respetarlos, ¿no?, bajo este principio de relatividad en los contratos, pues solamente obliga a las partes contratantes, entonces la sociedad no está obligada a respetarlos. Entonces el ejemplo que pones es buenísimo. Oye, hacemos un pacto de sindicación de acciones, es decir, nos comprometemos o nos obligamos a votar en determinado sentido, ¿no?, o a votar en contra o a favor de determinado acuerdo, y uno de nosotros incumple y llega a la asamblea y vota incumpliendo con ese pacto, pues la sociedad no le puede restringir su derecho de voto. Y si yo sacara, ¿no?, el contrato, oye, no, pero aquí a lo mejor yo fui el que incumplió, ¿no? Y tú dices, oye, pero aquí José Carlos me dijo que iba a votar en contra y me está incumpliendo. Pues, ¿qué va a decir la sociedad? Pues lo siento, ¿no? O sea, pues entre ustedes peleense, tú demándalo por los posibles daños y perjuicios, o si se pactó una penalidad, pero pues yo tengo que respetar ese derecho de voto. Entonces es una característica que, bueno, son acuerdos que, como bien dice el principio de relatividad contractual, pues solamente entre nosotros, ¿sí? Así es. Ya la penalidad que se ponga para que tú me demandes o yo te demande por incumplirlo en estos ejemplos, ya es entre nosotros. Exactamente. Entonces tenemos pactos estatutarios que están en los estatutos sociales, tenemos estos pactos parasociales. ¿Qué más, Pepe, de esto? ¿Qué característica tienen ese instrumento? Bien decías, no gozan ni se les exige la publicidad de esto, pese que debería de tener, porque algunos son muy relevantes. Colombia creo que tiene su obligación de inscripción de estos pactos, pero ¿cómo son? O sea, yo soy muy visual. ¿Cómo se redactan? O sea, ¿tienen alguna formalidad, alguna estructura? ¿Cómo se hace? Bien, pues para empezar, pues no hay un requisito formal, ¿no? O sea, la ley no es un contrato formal, es un contrato consensual. Entonces la ley no pide un requisito de forma específico. En ese caso, pues puede ser, podría ser verbal, que pues en la práctica pues no sería nada recomendable, pero pues es tal cual como un contrato. Hacer un contrato entre dos personas donde se establece el proemio, antecedentes o declaraciones, depende que proceda, y ya en el clausulado se establece, a ver, tal persona o tal grupo de accionistas de tal empresa o de tal sociedad deciden establecer ciertas condiciones, ciertos acuerdos en virtud de su calidad de accionistas para regir ciertos términos, ciertas obligaciones entre ellos, dependiendo de la naturaleza del pacto. Por ejemplo, establecer un derecho de preferencia, ¿no?, en caso de venta. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en las sociedades anónimas no existe por ley un derecho de preferencia en caso de que alguien quiera vender sus acciones a un tercero. Normalmente a veces se ponen estatutos, los notarios, corredores a veces o abogados ponen, ¿no?, esta limitación, pero por ley no está. Y esto atiende a que la sociedad anónima, pues las acciones tienen una naturaleza de circulación, que ya se ha ido rompiendo con esa naturaleza, pero pues así se creó, ¿no? Entonces, podría ser válidamente que a lo mejor en estatutos no dice, y entre tú y yo queramos decir, oye, en caso de que tú, Adrián, quieras vender tus acciones, primero me las ofreces. Eso puede ser un ejemplo de un derecho de preferencia, ¿no? Una opción. Entonces, en resumen, pues es un simple contrato. Es un simple contrato, así es. O sea, si somos dos personas, dos partes, pues bueno, puede ser bilateral, no tenemos derechos y obligaciones, pero si somos varios puede ser omnilateral o alguna característica adicional que no deje de ser un contrato. Exactamente. ¿Sí? O sea, por eso ahorita que dijiste de la teoría de la concepción societaria, que es un contrato, acto complejo, o sea que estamos más contractual, y por eso ahorita señalas esos principios, ¿no? El de relatividad, inclusive con lo que estás diciendo me atrevería a decir el principio de libertad contractual.
Bien, exactamente. El principio de libertad contractual que nos dice, pues la autonomía de la voluntad, ¿no? Pues, puedes pactar lo que tú quieras, salvo que no contravengan leyes de orden público ni normas prohibitivas, según lo que me has dicho siempre. Cuida esto. Exactamente. Ok, entonces, esto ya para cerrar ahorita este bloque, José Carlos, tú, aparte, José Carlos es corredor público, en tu ejercicio como fedatario, pues generalmente estableces o participas en la constitución de entidades, y este tipo de pactos, es recomendable que intervengas tú como fedatario para cierta formalidad. Obviamente no me refiero a inscripción porque lo acabas de precisar y lo entendí, pero para algo adicional para darle más certeza al documento. Sí, puede ser bastante recomendable, que como cualquier contrato, a final de cuentas los contratos que no son formales son válidos, ¿no? Sean de la formalidad que sea, o la formalidad que se le dé, pues son válidos, pero nos vamos al tema probatorio en caso de juicio. Uh-huh. Y desde luego que un contrato con los firmantes pudiera tener menos valor probatorio, o pudiera ser más cuestionado que uno ante dos testigos, o incluso si ya haces una ratificación de firmas ante corredor, notario público o en una escritura o póliza, pues ya le da esa característica de la intervención de un fedatario, ¿no? que hace constar que tal persona se identificó, ¿no? ante mí y firmó el documento o reconoció la firma de tal documento. Uh-huh. Y pues en materia probatoria eso es más difícil, ¿no? Cuestionarlo en un juicio. Sí se puede, sí ha habido casos de actos de fedatarios que son desvirtuados, pero pues ya le das un margen mayor de seguridad. Pues muy bien, vamos a cerrar este bloque, porque vamos a seguir con el siguiente para ir construyendo la intención que propusiste para la entrevista. ¿Alguna recomendación final, Pepe? Principalmente lo que acabamos de decir, que como no son oponibles a la sociedad, salvo por resolución judicial, que lo podemos hablar en el siguiente bloque, es que pongan penalidades que pudieran ayudar a disuadir, a que se cumpla, exactamente. Si no le ponemos una penalidad a un pacto entre accionistas, pues nos tendríamos que ir a la regla de la responsabilidad civil por incumplimiento y a los daños y perjuicios, uh-huh. que como bien sabes, probarlos, cuantificarlos puede ser muy complicado. Así es. Pues muy bien, carnal. Muchísimas gracias. Primera. Damos esta nueva temporada. Gracias, José Carlos, de verdad, de corazón. Gracias, al contrario, muchas gracias. Bien, pues con esto terminamos este primer bloque. Recuérdanos seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como del batallo con Instagram, pero con Instagram y con LinkedIn. No, con ese no batallo. Pero síganos en redes sociales porque si no, ya saben, vamos por ustedes, se los aseguro. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.